Golpes que no cesaban hasta romperles los huesos. Cuerpos colgados de las muñecas hasta que los tendones se desgarraran. Pies obligados a caminar sobre brasas ardientes, mientras los gritos se mezclaban con el olor a carne carbonizada. Quemaduras con planchas al rojo vivo, mutilaciones brutales sin anestesia y castraciones que dejaban a las víctimas desangrándose en el suelo. Estas eran algunas de las horribles torturas que sucedían en los campos de concentración. En estas jaulas a gran escala, que muchas veces servían de cementerio, los castigos no solo buscaban destruir el cuerpo, sino aplastar el espíritu de los prisioneros. Todos sufrían castigos espantosos, hasta los más niños. When the children began to cry from hunger, the Nazi guards, so they would not be irritated, simply killed them. Another, even more terrible entertainment was the murders in front of the mothers. The Nazis grabbed small children by the legs, spun them in the air, and beat their heads against a wall or a pillar with all their might. Imagina un lugar donde el sufrimiento no tiene fin, donde el dolor es meticulosamente calculado. Un lugar donde los gritos de las víctimas no son una señal de alarma, sino música para los oídos de sus torturadores. Así eran los campos de concentración nazis. Fábricas del horror, laboratorios en donde se experimentaba hasta donde podía llegar la crueldad humana. En este video de Historia Militar exploraremos los castigos más brutales y las atrocidades inimaginables que sufrieron las víctimas de los campos de concentración. Un recorrido por el abismo más profundo de la humanidad. Comencemos. Some SS guards would get imaginative when devising new methods of punishment. Edward August, an SS guard, was infamous for being constantly drunk on duty. He was used to scaring other guards with his methods of torture. He would kick his victims in sensitive places frequently, bury them in boxes of sand, dunk their heads in a barrel of water, and hang them upside down by their legs on a chain to then lower them slowly into a tank of used car lubricants. Esta es una de las tantas anécdotas macabras que nos dejaron los infames campos nazis. Entre 1933 y 1945, durante el auge y la caída del régimen liderado por Adolf Hitler, Alemania construyó una red aterradora de más de 42.000 campos de concentración, exterminio, trabajos forzados y detención. Estos lugares no solo fueron instrumentos de control político y social, sino verdaderas máquinas de sufrimiento diseñadas para eliminar y degradar a millones de personas. Si bien la mayoría estaba compuesta por judíos, también había gitanos, prisioneros de guerra, opositores políticos, personas con discapacidades y homosexuales, entre otros. Todos fueron enviados bajo la promesa de trabajo o reeducación, solo para encontrar un destino marcado por el hambre, la tortura y, en muchos casos, la muerte. And this is what they ordered us to do. Walk over to the sawhorse, tiptoe, bend over, but your stomach cannot touch a 2x4. Your heel cannot touch the ground. One man is pulling your trousers tight, the other one does the hitting. You have to count out loud. If you miscount, you start from one again. En las barracas médicas de Sachsenhausen, la crueldad alcanzó niveles inimaginables. Aquí los cuerpos humanos eran tratados como simples objetos para experimentar. Prisioneros debilitados por el hambre y el trabajo forzado eran seleccionados al azar para pruebas atroces. Amputaciones sin anestesia, inyecciones de venenos letales y experimentos con enfermedades mortales. Los gritos de los que aún tenían fuerzas para resistirse se apagaban rápidamente en aquel lugar donde la ciencia se había convertido en un instrumento de tortura.
Todo esto ocurría bajo la mirada impasible de los guardias y médicos, quienes anotaban los resultados con una precisión escalofriante. Pero el horror no terminaba allí. Los que sobrevivían a estas pruebas eran abandonados a su suerte o asesinados para ocultar las evidencias. Este campo no solo fue un lugar de muerte, sino un laboratorio del terror, un espacio donde la humanidad se desdibujó por completo en favor de un sistema de exterminio y sufrimiento. On one side, there were disciplinary punishments. You could get up to 25 blows with a stick, but on the other, you could also be sentenced to death. Los látigos de cuero reforzado eran herramientas habituales. Cada golpe desgarraba la piel y dejaba surcos sangrientos en la espalda, los brazos o las piernas. Pero los métodos eran variados. A veces los guardias utilizaban bastones de madera, palas metálicas o simplemente las culatas de sus rifles. Era común que los prisioneros fueran obligados a colocarse de rodillas, con las manos detrás de la cabeza, mientras recibían los golpes uno tras otro. En Dachau, los prisioneros eran sometidos a una práctica especialmente sádica: el circuito de tortura. Aquí se les hacía correr descalzos sobre grava afilada, mientras los guardias los atacaban con varas de metal. Aquellos que caían eran arrastrados por el suelo y golpeados hasta perder la conciencia. Una y otra vez, los nazis se turnaban para que el espectáculo de dolor no se interrumpiera. Here the number of sadistic entertainments of the Nazis is also almost unrealistic. The most harmless was when the guards, having chosen several people who they didn't like, gave the commands lie down or crawl. Moreover, the command had to be executed immediately, otherwise followed by a severe beating to death or execution. Otro de los castigos más temidos era el colgamiento estrapado, una técnica diseñada no solo para infligir un dolor insoportable, sino para destrozar físicamente a la víctima. Los prisioneros eran colgados de las muñecas con los brazos atados detrás de la espalda. En esta posición sus hombros se dislocaban casi de inmediato y el peso del cuerpo desgarraba músculos y tendones. Los gritos de las víctimas eran tan terribles que muchos prisioneros decían que preferían la muerte inmediata. En ocasiones este castigo se llevaba a cabo públicamente. Los demás reclusos eran obligados a observar mientras las víctimas luchaban por respirar, suspendidas en el aire como muñecos rotos. Los que sobrevivían solían quedar con lesiones permanentes en los brazos, incapaces de trabajar o siquiera moverse con normalidad. Un método aún más macabro era colgar a los prisioneros de los pies, dejando sus cabezas hacia abajo durante horas. Este procedimiento causaba un flujo de sangre incontrolable hacia el cerebro, provocando hemorragias internas, pérdida de la vista y, en muchos casos, la muerte por asfixia o aneurisma. Los cuerpos eran luego desechados como basura, mientras los guardias celebraban su trabajo bien hecho. Living there were another 7 layers of hell. A lot of Jewish inmates would be left unattended in dark, damp cells with no food, water, or clothes. The SS would use these cells to simply torture or send the message to the whole inmate population. But these were dark cells. And then there were dark cells. The cells officially called dark cells contained no light and were sealed shut with prisoners inside who would be left with very little oxygen. Oxygen would reduce with every breath the inmate takes, giving them no escape from a slow, impending, and inevitable. Además de la oscuridad, el fuego fue convertido en un instrumento de crueldad inimaginable dentro de estas celdas. En campos como Buchenwald, los guardias utilizaban planchas al rojo vivo para quemar la piel de los prisioneros. Estas planchas eran aplicadas directamente en la espalda, el pecho o las palmas de las manos. En otros casos se utilizaban antorchas para calcinar partes específicas del cuerpo, como el rostro o los genitales. Los guardias, muchos de ellos ebrios de alcohol y poder, disfrutaban de las expresiones de agonía de sus víctimas.
A veces los prisioneros eran obligados a sostener piezas de metal al rojo vivo con las manos desnudas, bajo la amenaza de ser ejecutados si las soltaban. Un testigo describió cómo en Auschwitz se utilizaba una técnica especialmente cruel. Los guardias obligaban a los prisioneros a caminar descalzos sobre brasas ardientes. Aquellos que no lograban cruzar el recorrido eran empujados de nuevo al inicio, repitiendo el castigo hasta que sus pies quedaban completamente carbonizados. Las mujeres judías tenían reservado un castigo especial por parte de los soldados nazis: las violaciones sistemáticas. Estas eran muy habituales en los campos. Aquellas que sobrevivían al horror cargaban con el peso de la vergüenza y el trauma en un lugar donde la dignidad ya había sido arrancada de raíz. Drunken Nazis flew into the barracks with the help of the flashlights, chose the girls they liked the most, and often immediately began to rape them on the spot. If it turned out that the girl was a virgin, then the guards called their colleagues on the new body so that they could get special pleasure. Otra práctica común era la mutilación, utilizada como castigo y como parte de experimentos pseudocientíficos. En Ravensbrück, un campo conocido por albergar principalmente mujeres, las prisioneras eran sometidas a operaciones brutales en las que se les amputaban extremidades sin anestesia. A menudo estas amputaciones no eran médicamente necesarias, sino que eran una forma de entretenimiento para los médicos nazis que observaban cómo las víctimas se retorcían de dolor. El recibimiento de las mujeres era una entrada al infierno en vida. Los gritos resonaban mientras les tatuaban números en la piel como si fueran ganado, borrando su nombre para siempre. Todo el sistema estaba diseñado para quebrarlas desde el primer momento. La humillación, el frío cortante, los golpes y la visión de los crematorios al fondo servían como una cruel advertencia de su destino final. We were herded into a huge hall and told to undress. And then somebody came and shaved all our hair. And then we were herded into another room where we were sat on benches like in a theater stacked. A los hombres, especialmente en campos como Mauthausen, se les amputaban dedos o manos como castigo por intentar robar comida o por desobediencia. Las herramientas utilizadas para estas mutilaciones eran a menudo rudimentarias: cuchillos desafilados, sierras oxidadas o incluso herramientas de carpintería. Las heridas rara vez eran tratadas, lo que provocaba infecciones graves que llevaban a una muerte lenta y agonizante. Pero hubo una barbarie que sufrieron tanto hombres como mujeres: la esterilización forzada. Los nazis, obsesionados con la idea de la pureza racial, implementaron programas diseñados para asegurarse de que las poblaciones indeseables no pudieran reproducirse. En el caso de las mujeres, esto significaba operaciones brutales en las que se les extirpaban los ovarios o se les inyectaban sustancias químicas que destruían su sistema reproductivo. A menudo estas intervenciones se realizaban sin anestesia, en condiciones insalubres, lo que provocaba infecciones mortales. Para los hombres, la castración era el método principal. Este procedimiento implicaba el uso de cuchillos, tijeras o incluso piedras afiladas para extirpar los genitales. Muchos hombres murieron desangrados, mientras que otros fueron obligados a continuar trabajando hasta que sus cuerpos sucumbieron al dolor y la infección. Uno de los experimentos más sádicos consistía en exponer a los prisioneros a temperaturas bajo cero para estudiar la hipotermia. Los reclusos eran obligados a sumergirse en tanques de agua helada, mientras los médicos observaban cómo sus cuerpos se congelaban lentamente. A menudo morían de hipotermia mientras los nazis anotaban los resultados.
La pésima alimentación en los campos de concentración era otra de las herramientas de tortura, más lenta y despiadada. Cada bocado era una lucha contra el hambre que devoraba sus entrañas, aunque la comida fuera asquerosa y hasta vomitiva. Comer no era vivir, era simplemente alargar el tormento. The daily food rations of an average prisoner were scant at best. They were forced to eat bread made of sawdust and sausage made of mangy horses. The lack of nutrition led to many inmates stealing food out of extreme craving, and a lot of them even resorted to eating rotten food from the garbage. Otro experimento incluía la inyección de sustancias químicas en los ojos de los prisioneros con el objetivo de cambiar el color de sus iris. Este procedimiento, realizado sin anestesia, causaba un dolor insoportable y a menudo dejaba a las víctimas completamente ciegas. La expansión nazi no solo trajo muerte, sino una herencia de horror que los aliados descubrirían al avanzar. Cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz en enero de 1945, el veterano Iván Martinochkine fue testigo de lo que describió como el infierno en la tierra. Entre las alambradas encontró cuerpos consumidos por el hambre y prisioneros vivos que apenas eran sombras, con sus ojos vacíos y su humanidad despojada. Los hornos aún humeaban y el olor a muerte impregnaba el aire. Era la evidencia brutal de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. We found exhausted people, their faces and bodies blackened. We didn't know whether we were dealing with young people or the very old. They were in such a terrible state. Los castigos y torturas infligidos en los campos de concentración son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana. Las víctimas no solo sufrieron físicamente, sino que fueron despojadas de todo aquello que las hacía personas. Su dignidad, su identidad, su esperanza. Hoy, al recordar estos horrores, debemos comprometernos a luchar contra el odio y la intolerancia en todas sus formas. Olvidar es permitir que la historia se repita. Y el mundo no puede permitirse otro Auschwitz, otro Treblinka, otro infierno humano. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa saber más sobre la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.